¿Qué tal, chavales? Estamos aquí en un video más. El día de hoy estamos con la presencia de Alex, Chris y Diego, que no son más que otros historiadores. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación, Gabriel. Los temas que tocaremos en esta ocasión serán relacionados con la Guerra Fría. Hablaremos de Pakistán, conflicto palestino-israelí, el Zaire, Luther King y por último Colombia. Gabriel, cuéntanos qué sabes acerca de Pakistán. Ok, como primer punto tenemos la separación de India sobre Pakistán. En junio de 1947, los líderes nacionalistas Nehru y Azad, que representaban al Congreso Indio, acordaron dividir el subcontinente indio de acuerdo a las religiones predominantes. En agosto de 1947 se dividió el territorio entre India y Pakistán. 12 millones de refugiados debieron salir del país a otro país. Hubo más de 1,5 millones de personas muertas entre este conflicto. Sigue en proceso hasta el día de hoy. Qué interesante e intenso fue esto que nos acabas de comentar. Oye, Gabriel, ¿no tienes más información acerca de los masacres entre indios y musulmanes? De hecho sí, en el 2012 hubo una masacre en Gujarat, donde los violentos enfrentamientos entre las comunidades musulmanas e hindú han dejado cerca de 280 muertos. Todavía hoy en día sigue existiendo conflicto entre los dos países, ya sea por diferencia religiosa y problemas de política. Otro conflicto del que me gustaría platicarles es el de 1947, también llamado Guerra Indo-Pakistaní, en la cual Pakistán lanza un operativo llamado Gibraltar que lleva a la guerra en 1965. Este conflicto se da por ver quién le pertenece a la región de Cachemira. Al final esto se quedó a cargo de los indios. Cuéntanos más sobre el conflicto de Cachemira. Se escucha bastante interesante y bastante complejo. Ok, como habíamos mencionado, India y Pakistán estaban en un conflicto armado, en los cuales los dos movilizaron tropas. Pakistán ha respaldado a militares y terroristas, así realiza ataques al interior de India. Esto ha generado un ambiente bastante pesado por todos los ataques que han hecho. Esa es la información que yo te puedo dar por el momento. Sigamos con más información. Lo siguiente que haremos es hablar sobre la vida de Martin Luther King. Fue una persona estadounidense que luchó por los derechos de los afroamericanos. Nació en 1929 en Atlanta y fue asesinado en abril de 1968 en Memphis. Su ideología para la década de los 50 surgió y ganó fuerza en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles, con el que la población negra de este país buscaba una igualdad de derechos ante las leyes nacionales. También participó como ministro bautista y activista social. Luchó por garantías desde 1955 hasta que fue asesinado en el 68. A continuación, mencionaremos el tema del conflicto palestino-israelí. Cuéntanos, Diego, ¿qué sabes sobre este tema? Lo primero que tenemos que recalcar es la ideología del sionismo, que básicamente se refería al sentimiento de pertenencia de la tierra prometida por parte de los judíos. Esta ideología se confundió un poco, ya que generó ataques terroristas y muchas muertes. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la tierra prometida y por qué querían este territorio? Ok, la tierra prometida es Jerusalén y querían esta tierra debido a que se consideraba una región. Esta región se consideraba como un lugar sagrado. Oye, ¿qué participación tienen los judíos en la guerra mundial o qué relación hay ahí? Ok, contestando a tu primera pregunta, en la Primera Guerra Mundial, más de 100,000 judíos formaron parte del ejército alemán. Terminando la guerra, los germanos iniciaron con el sentimiento de rechazo hacia los judíos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 9 millones de judíos se encontraban en Europa, pero 2 de cada 3 fueron asesinados. Hubo bastantes sobrevivientes al Holocausto, los cuales se dirigieron a Jerusalén. En 1944 hubo un grupo terrorista llamado Lehi, el cual tenía como objetivo la expulsión de los británicos de Palestina y la creación de un estado judío independiente. Este grupo judío asesinó a varios políticos británicos. Yo escuché que Israel se creó en 1947. ¿Tienes más información sobre este tema? De acuerdo, en 1948 Israel proclamó su independencia, generando descontentos por parte de países de Medio Oriente. En 1976 hubo una guerra, la guerra llamada la Guerra de los 6 días, en la cual participó Israel en contra de 3 países, los cuales eran Egipto, Siria y Jordania.
continuación les daré una breve explicación de esta guerra. En el día 1, Israel atacó las bases aéreas egipcias, dejándolos sin aviones para atacar. En el día 2, Israel ocupó la franja de Gaza con sus ejércitos terrestres. En el día 3, Israel conquistó Jerusalén en su totalidad. En el día 4, Israel ofrece una tregua, la cual Egipto acepta, permitiéndolos enfocarse en derrotar a Siria y Jordania. En el día 5, Israel derrota totalmente a las aviaciones de Siria. En el día 6, Israel firmó un alto al fuego debido a toda la presión global que recibió. ¿Qué es la OLP y Al-Fatah? Tengo un poco de información relacionada a eso. Mira, Al-Fatah fue el primer movimiento de resistencia palestina y fue creado en octubre de 1954. Este movimiento dio lugar a la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Esto pasó en 1964. Al-Fatah tomó acciones armadas contra Israel, que en 1974 decidieron tomar una postura como partido político. Yo he escuchado un libro blanco de Camp David. ¿Ese de qué es? Fue un acuerdo en el que Israel y Egipto firmaron la paz como Estados Unidos como mediador. A Egipto se le regresó la península que se le fue arrebatada en la Guerra de los 6 días, a cambio de reconocer que Israel es un estado independiente. También recaudé información sobre la primera y la segunda intifada, que quiere decir revuelta de piedras. En 1987 sucedió la primera intifada, que fue una revolución por parte de los jóvenes palestinos en contra del ejército israelí. La segunda se llevó a cabo en el año 2000, que de igual manera fue una revolución por parte de los jóvenes. Tuvo un saldo de miles de personas muertas. Hubo un grupo terrorista llamado Hamas, que surgió en 1987, después de la primera intifada. Se proponía destruir Israel y tenían 2 objetivos, los cuales eran tener una lucha armada en contra de Israel y apoyar a los palestinos pobres por medio de programas sociales. En 1996 hubo ataques suicidas, dejando un saldo de más de 60 muertos. Debido al trabajo social y a su popularidad, ganaron poder político y en el 2006 participaron en las elecciones palestinas. Ok, qué interesante, gracias por responder a la pregunta. Y tú tienes información acerca de Colombia, ¿no? Sí, el primer punto que tocaré es acerca de la violencia bipartidista. Comenzó por el asesinato al político Jorge Gaitán en 1948. Esto provocó disturbios en Bogotá que duraron aproximadamente 10 años, 10 horas, en las cuales fueron asesinadas aproximadamente 5.000 personas. Se estima que la violencia ha costado la vida de 200.000 personas y una caótica migración forzosa de más de 2 millones de personas. Esto fue un golpe muy duro, ya que la población era de aproximadamente 11 millones de habitantes. También mencionaré el nacimiento de las FARC-EP y las contraguerrillas. El Partido Socialista Revolucionario fue fundado en 1924 para que en 1930 cambiara de nombre a Partido Comunista Colombiano. Este pretendía llegar al poder con una relación político-militar. Después de 3 décadas, el abrazo armado del partido se pasó al surgimiento de una guerrilla móvil que se denominó FARC, por medio de 3 frentes de lucha: el de la defensa contra la agresión, el de la solidaridad y el de la búsqueda de una solución legal. Otro tema relacionado a Colombia son las acciones militares de las FARC-EP. A partir del 2000 se encontraron tácticas de adaptación y hostigamiento que se dividen para disminuir la presión del ejército en áreas rurales, necesarias para la supervivencia y compensar su inferioridad militar. Por último, hablaré del surgimiento del narcotráfico y del cártel de Cali. En los 80 comenzó la siembra de cocaína en Colombia para así sustituir la producción de Bolivia y Perú. El cártel de Cali fue el nombre dado a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína al mando de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez. Tiempo después tuvieron una guerra con el cártel de Medellín, que comenzó por las zonas de control en donde vendían su cocaína. En 1996
uno de los jefes de Cali lograría escapar de la cárcel donde se encontraba recluido, para terminar asesinado por Carlos Castaño en marzo de ese mismo año. Bastante interesante y bastante loco todo este asunto. Christopher, tú no has dicho nada. ¿Tienes algo que hablar? Qué buena pregunta me haces. El día de hoy yo hablaré sobre el Zaire. El primer punto es la independencia del Congo. El Congo belga fue el nombre del territorio administrado por el Reino de Bélgica en África entre 1908 y 1960. En 1960 se independizó tomando el nombre de República del Congo. Tuvo existencia hasta que se produjo una independencia el 30 de julio de 1961 debido a las fuertes presiones internacionales por el duro régimen de gobierno que llevaba Leopoldo II. Otro punto del cual hablaré es la época colonial, que se relaciona cuando Leopoldo renunció al Estado Libre del Congo, anteriormente mencionado, por la presión internacional que se recibía debido a la brutalidad con la cual se mandaba dicho gobierno. Cuando el gobierno belga tomó la administración de mandos del rey Leopoldo II, la situación en el Congo mejoró de manera significativa y los cambios económicos y sociales transformaron al Congo en una colonia moderna, ya que se construyeron escuelas así como hospitales. Y había un dictador, ¿no? Al cual le tenían como bastante respeto. Tenía un nombre muy raro, pero pues te lo voy a abreviar. Le decían Mobutu Sese. Este fue un dictador del cual tenía un carácter fuerte y moderados escrúpulos. Tuvo inicios en la política junto al zaireño Patricio en 1956. Junto a él luchó por la independencia del país contra el dominio belga. Como último punto mencionaré dos importantes guerras, la guerra civil de Ruanda y la de Burundi. La guerra civil de Ruanda, que fue entre 1990 y 1994. Museveni apoyó en gran medida a la comunidad Tutsi y su movimiento de resistencia nacional. Este brother tenía dos razones para apoyar a sus aliados, los cuales era agradecer los servicios prestados para contar con mayor apoyo en el sur. En segundo lugar, librarse de la presencia de sus antiguos amigos en las esferas del poder ugandés. En la guerra civil de Burundi fue asesinado el presidente Ndadaye, llevado a cabo por militares. En 30.000 desplazados se produjo la mayor oleada que hasta entonces había pasado. El país se debatía entre intentos de negociación y amenaza. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Día difícil, ¿eh? Oh, yeah. El mío también. A veces siento como si estuviera salvando el mundo. Yeah. No, what you mean? Me levanté a las 5 de la mañana y de ahí tuve que llevar a los niños a la escuela y de ahí junta con el jefe. Y luego resulta que a Tomás lo reportaron que porque se besó con la novia. Tuve que hablar con la Miss y de ahí llevarlo al fútbol y a Santi al básquet y recoger a Sofía a la natación. Y después todavía que la cena y las tareas y que se duerman antes de las 9 porque yo tengo que entregar la presentación mañana. Wow. Oh, you're my hero. How do you do all that? ¿Leche? Mucho más que leche. Es la nueva generación de leches que me da más nutrimentos y más energía. Es una leche con más proteína y más calcio y sin lactosa. Wow. La 100. ¿Te vas a poner así como todo fuertote? Vas a ver.